Lo saluda Oscar Genel con muchísimo afecto y esto es Tijuana Ayer y Hoy. Es un programa que hacemos con muchísima emoción para rescatar a través de las páginas amarillentas de nuestra historia todos los esfuerzos que se hicieron ayer para poder consolidar el presente y aprovecharlos como puente para garantizar un futuro. Tijuana, nuestra ciudad, nuestro hogar común. Tijuana, una ciudad honrada y vilipendiada al mismo tiempo. Una ciudad que es destino, que es propósito, que es anhelo de miles y miles y miles de gentes. Está apenas en la edad de la adolescencia, si medimos por los poquitos años la edad que deben tener las ciudades irrepetibles como es Tijuana, y queriendo obsequiar a nuestra ciudad, debo apoyarme en una recopilación de datos que hizo el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, maestro, historiador, hijo de don Mario Ortiz Villacorta Martínez, un viejo periodista extraordinario, amigo nuestro. Es decir, que de hijo de tigre pintito. Dice el profesor Ortiz Villacorta que lugares como los parques, los edificios públicos, las escuelas, las casas habitación, los monumentos, las plazas, las calles y callejones o grandes bulevares, en fin, lugares donde se pasa la vida, donde habitantes, donde realizamos parte de nuestra existencia. Por ese solo hecho cobran sentido y significan algo para nosotros. Con motivo de el aniversario número 118, don Mario Ortiz Villacorta Lacabe se dio a la tarea de compilar sus datos, es decir, de ir juntando pedacitos de historia para, en un artículo que publica en el periódico Frontera, donde él regularmente escribe, nos habla de algunos datos de la fundación de nuestra ciudad, nos habla de una mirada presente y retrospectiva a aquellos lugares que significan o significaron algo para los residentes fronterizos y también para sus numerosos visitantes. Tijuana apenas rebasa el siglo de existencia, pero en realidad como ciudad grande y cosmopolita es mucho más reciente. Consideremos que al empezar el siglo XX apenas tendría unos 350 habitantes, esparcidos en lo que hoy es el municipio. A partir de entonces empezó a crecer aceleradamente. Para 1910 el número de habitantes casi se triplicó a 969. Y para los años 30 era ya una ciudad con 11,000 habitantes. Al empezar la Segunda Guerra, la cifra lleva casi a 22,000 habitantes. Y para 1950 ya seríamos en Tijuana 65,364 residentes. En 1960 pasamos de los 165,000 y 10 años después ya éramos 340,000 y otros 10 años más tarde
ya éramos 461,000. Y aunque las autoridades encargadas de los censos no lo aceptan, para 1990 ya éramos más de 1 millón de tijuanenses. Evidentemente, la tendencia de crecimiento se manifiesta en duplicar el número de habitantes cada 10 años, sin tomar en cuenta que a veces esa tendencia es superior. En fin, llegamos al siglo XXI con cifras cercanas a los 2 millones de habitantes. Y con ello, los 1001 problemas propios de una ciudad con un crecimiento desmesurado en su población. Ese crecimiento que se da en nuestra ciudad afecta mucho la creación de una identidad propia de manera permanente. Es necesario considerar los factores de crecimiento y las relaciones con otras poblaciones y culturas derivados de nuestra posición geográfica. Vivimos en la parte sur de un corredor costero de gran importancia en el mundo, que empieza en San Francisco, en la Alta California, pasando por ciudades tan importantes como Los Ángeles y San Diego, y no termina en Tijuana, sino que se prolonga hasta el sur, pasando por Rosarito, Ensenada y mucho más allá, hasta donde los mares se juntan en la región de Los Cabos. Miles de mexicanos y latinoamericanos cruzan por Tijuana para llegar a los Estados Unidos. Pocos, muy pocos, se quedan en la ciudad. Pero también miles de mexicanos con todas y sus familias llegan diariamente a vivir en la ciudad. Los salarios de las fábricas y el modelo de vida de esta ciudad fronteriza hacen soñar a los mexicanos pobres de muchas regiones de nuestro país en una vida mejor para su familia. Ese crecimiento inusitado hace que mucha gente, casi el 60% de la población, no conozca nada de la historia de esta ciudad y no sepa de los lugares, edificios y monumentos que los tijuanenses de viejo arraigo o nativos respetamos y reconocemos como parte de nuestra riqueza cultural. La Escuela Álvaro Obregón, hoy Casa de la Cultura, junto con la Escuela Primaria Miguel F. Martínez, son las más antiguas de la ciudad. El Parque Teniente Miguel Guerrero, que muchos confunden de nombre y le llaman Vicente Guerrero, el más antiguo de la ciudad, fue escenario de las fiestas patrias de septiembre durante muchos años y el único centro de recreo familiar en la primera mitad del siglo XX. El ex casino de Aguacaliente, luego convertido en la escuela preferida de los tijuanenses, de donde egresaron decenas de miles de los hoy ciudadanos profesionistas, empresarios o artistas y servidores públicos. Los viejos cines monumentales, enormes, grandotes, a donde acudían los jóvenes de los años 40 a los 70, y los domingos albergaban en la pantalla el sueño de las familias. El segundo parque, casi en la línea internacional, se llamó Cuauhtémoc. Desapareció para dar paso a la obra de la Gran Puerta de México.
El monumento a la raza fue destruido inútilmente durante la construcción de esa puerta gigantesca. El malecón de playas de Tijuana, cuyos restos se han convertido ahora en andador, quedó en la memoria como ahora el viejo toreo de Tijuana, que no llegó a cumplir los 69 años porque lo derrumbaron antes. Muchos son los edificios y lugares que han significado algo para los tijuanenses y que hoy han desaparecido. Pero aún quedan algunos de importancia arquitectónica y valor sentimental para nosotros. Algunos antiguos, como el Jaya Alai, el hipódromo, la plaza monumental, y otros más recientes, como las instalaciones universitarias, el auditorio, la Casa de la Juventud, las torres de don Alfonso Bustamante, la Torre de Agua Caliente y muchos más. En ellos vivimos, en ellos hemos crecido y realizado nuestros sueños. Han sido el escenario de nuestra existencia y por ello son importantes para nosotros. Por eso pues debemos cuidarlos. Esta aportación del cronista de la ciudad de Tijuana, el profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, nos habla de una semblanza que debiéramos hacerla todos los días. Porque Tijuana es, y lo hemos dicho muchas veces aquí, más, pero mucho más que sus gobiernos. Tijuana es una sociedad en movimiento. Tijuana es una juventud preocupada por su futuro. Tijuana es la certidumbre de las amas de casa, que aquí han encontrado con dificultad, es cierto, una manera honesta de vivir y de crear a la familia. Tijuana es el bullicio de un profesorado inconforme. Tijuana es el miedo enfermizo de sus autoridades. Tijuana es la oportunidad y la realidad de la gente que trabaja. Tijuana es, se los decía yo, meta, propósito y destino de miles y miles de hombres y de mujeres en el mundo. Y Tijuana está cumpliendo años. Para ella y para todos ustedes, nuestra felicitación cordialísima y nuestro abrazo lleno de generosidad. Vamos a seguir platicando acerca de nuestra ciudad, de sus primeros 118 años de vida y de los vestigios sociales que quedan, porque es tan hermoso vincular el pasado reciente con el esfuerzo que se hace en estos días tan agitados que estamos viviendo. Hay testigos vivientes de lo que fue Aguacaliente en sus orígenes. Los bungalows del antiguo casino son viviendas habitadas por residentes que en algunos casos están desde que el hotel cerró. Son vestigios de la opulencia del complejo turístico Aguacaliente. Los bungalows del antiguo casino en sus paredes guardan de historia. En ese contexto, el 23 de junio de 1928, se inauguró la primera fase de este lujoso complejo turístico, que en su apogeo contaría con un casino, un hotel, spa con aguas sulfurosas, hipódromo, restaurante, alberca, áreas recreativas y
un área de bungalows que se ponían a disposición de los clientes. Era como el nacimiento del sistema de moteles que ahora son tan recurrentes. Con sus atractivos turísticos, Aguascalientes en poco tiempo dio renombre mundial a Tijuana. Incluso había mapas en los que en lugar de aparecer el nombre de Tijuana, aparecía el de Aguascalientes. Así lo detalla el historiador Gabriel Rivera, porque él, siendo muy joven, ha pasado los mejores años de su vida, primero como estudiante y después como profesional de la investigación, hurgando en el ayer para ver qué encuentra de novedades para Tijuana. Tras 7 años de historia, en 1935, el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto en el que suspendía los juegos de azar en todos los casinos del país, y por eso Aguascalientes marcó su deceso. Cerró de forma definitiva en 1937. Su transformación se recuerda. Las instalaciones de Aguascalientes pasaron al cuidado de la Secretaría de Educación Pública, y con ello se estableció un centro educativo que incluye la actual Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. A su vez, los bungalows ya mencionados se convirtieron en espacios residenciales de empleados del nuevo centro educativo. Hay un testimonio. Mi papá, dice el señor Ignacio Santillán Solórzano, en 1937 fue de los trabajadores que empezaron a quitar las paredes del hotel para hacer los dormitorios del Instituto Técnico e Industrial de Aguascalientes. Él dice tener 70 años viviendo en los bungalows. El señor Santillán Solórzano llegó a Tijuana a los 14 años de edad, y desde entonces ha visto la transformación de lo que fue este complejo turístico al centro escolar, que actualmente continúa funcionando y también creciendo, diríamos nosotros. Desde el bungalow número 44 compartió sus recuerdos sobre los tiempos en que fue prefecto del internado de ese instituto. Al final del casino Aguascalientes, todo fue un desastre. Mandaron a 2 o 3 generales de México a llevarse todo lo que había en ese lugar. Considera que con la transformación a centro escolar se desaprovecharon muchas de las instalaciones que ya existían en el complejo turístico. Desde México trajeron los planos. Estaba aquí la mejor cancha de deportes que había en la época. Duraron más de un mes para destruirla en lugar de recorrerse un poquito y aprovecharla. Iban a tumbar hasta el minarete. ¿En qué les estorbaba?, se pregunta don Ignacio Santillán Solórzano. Tenían la idea de que nos iban a mexicanizar. Finalmente lo dejaron así como está ahora. En el área donde vive el señor Santillán Solórzano, antes no había postes de luz, pues todo se conectaba debajo de la tierra. En los bungalows, dice él, vivíamos los trabajadores de las escuelas que había ahí. Si a alguno lo corrían o dejaba de trabajar ahí, tenía que dejar el bungalow. Mencionó que poco a poco cada familia fue
acondicionando su espacio, adaptándolo a sus necesidades, ya que originalmente un bungalow consistía en un cuarto, una estancia, un closet, un baño. Fuimos acondicionando a como cada quien queríamos vivir, poco a poco. Algunas casas ahora son el espacio de 2 o de 3 o de 4 bungalows. Santillán Solórzano mencionó que son pocos los que han vendido su casa, por lo que la mayoría de los habitantes de los bungalows se conocen desde jóvenes. Nadie como nosotros tiene aguas termales por tubería. Aquí tengo una manguera con la que riego el jardín. Somos afortunados, dice. Añadió este hombre, quien también fue mesero en el hipódromo. En el patio de su casa, Santillán Solórzano plantó hace muchos años un manzano y un durazno, con la idea de poder sentarse bajo la sombra de sus ramas, de esos árboles en días calurosos. Mas no fue el primer bungalow que habitó. Viví en varios bungalows, dice, pero en este tengo viviendo desde 1950. Desde hace mucho supe que era mío. Una vez se me quemó y me decían, no, ¿para qué inviertes en algo que no es tuyo? Déjalo así. Pero sí era mío, dice el señor Santillán. En el gobierno de Ernesto Rufo, estas propiedades fueron concedidas a sus habitantes, quien ahora son sus auténticos propietarios. A sus 85 años, y lleno de recuerdos, dijo, sentirse pero muy, muy afortunado, porque han sido muchas las experiencias que ha tenido. Durante mi vida, sentenció, trabajé mucho y tuve mucha suerte. Ahora vivo muy tranquilo en el mejor lugar en que puedo estar. Es bonito a través del trabajo descriptivo de una periodista como Patricia Blake, poder llegar a ofrecerles a ustedes estos testimonios de personas que nos dicen, yo estuve aquí en el ayer lejano, vi la transformación no solamente del área de Aguascalientes, sino de toda la ciudad en su conjunto. Y aquí vivo con mi familia, haciéndome viejo, viéndolos crecer y sintiéndome muy satisfecho de vivir en una ciudad como Tijuana. Muchas gentes no saben que Tijuana tiene apenas 118 años. Tampoco les preocupa no saber la edad oficial de la ciudad en donde viven, cada día mejor. Sin embargo, es el propósito nuestro de hablar de Tijuana, mencionar el significado que tiene socialmente vivir en esta ciudad. Nos han preguntado tanto acerca del nombre de Tijuana, qué significa, cuáles son las palabras que lo forman, etcétera, etcétera. Es una pregunta tan vieja como el tiempo mismo y tiene respuestas tan variadas. Cada quien le acomoda alguna leyenda al nombre de Tijuana. Pero ahora nos preguntan que Tijuana como asentamiento humano de la República, ¿cómo nace? ¿Cómo es que Tijuana existe? Y entonces pues nos dimos a la tarea de informarnos para poder
platicar con ustedes acerca de este tema. Y recurrimos al conocimiento del profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe. Él nos dice, recordando que él es cronista de la ciudad de Tijuana, nos dice: Tijuana, como asentamiento humano de la República, nace de la mutilación del territorio nacional después de la guerra de despojo que los Estados Unidos realizó contra México. Al definirse los límites nacionales en los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1848. En el inmediato pasado, durante los primeros años de la República Independiente y antes aún durante el virreinato, formó parte de la parroquia de San Diego de Alcalá, fundada en 1769, es decir, era parte de la región conocida como la Alta California y por lo tanto de lo que hoy es el condado de San Diego. Las primeras noticias que los europeos tuvieron de estas tierras corresponden a la mención que hicieron los marinos que acompañaron a Juan Rodríguez Cabrillo en 1542 por el paso de su nave frente a las costas de lo que hoy es Playas de Tijuana. Luego, muy entrado ya el siglo XVIII, los frailes franciscanos Juan Crespi y Junípero Serra se refieren brevemente a la región durante su paso hacia el norte, cuando descienden de los montes de Tijuana hacia lo que hoy es la bahía de San Diego. Pero debemos reconocer que los primeros pobladores de esta zona, desde tiempo inmemorial, fueron los pueblos indígenas, quienes habitaron estas tierras por milenios, hasta que los hombres blancos y mestizos llegaron y los arrojaron de ellas para establecer sus ranchos. La última etnia o pueblo que habitó Tijuana fue la de los Kumeyaay, quienes se retiraron del municipio y todavía viven o sobreviven en condiciones de extrema pobreza en las estribaciones de la Sierra de Juárez, en los límites de los municipios de Tecate, Rosarito y Ensenada. Tijuana es una de las primeras 5 ciudades del país por su crecimiento y extensión, por su desarrollo e importancia, pero es una de las más jóvenes entre las 100 ciudades más importantes del país, ya que apenas el 11 de julio pasado cumplió sus primeros 116 años de su fundación virtual. Se denomina Fundación Virtual porque, a diferencia de otras ciudades del sur, en las que se conoce desde un principio la fecha de su fundación oficial, porque ese día se levantó un acta y un plano, etc. En cambio, en Tijuana, durante muchos años, no se supo cuándo ni quién la había fundado. No fue sino hasta 1978, cuando después de un año de discusiones y estudios, pues se convocó y realizaron 2 simposios, uno en el 77 y otro en el 78, cuando se acordó reconocer la fecha de la fundación virtual, es decir, como si fuera la oficial, pero aceptada por todos, la del 11 de julio de 1889,
en que se dictaminó por un juzgado de Ensenada que, de acuerdo con un plano levantado en esa fecha, se iniciara la urbanización de los que hoy es el centro de la ciudad. Por otra parte, en lo que respecta a la formación geológica de su territorio, debemos señalar que es también muy reciente su relación al resto de la geografía nacional, pues en su parte más antigua data de 5 millones de años y en su breve zona costera de 1 millón de años de existencia, ya que se trata de tierras emergidas que son producto del desplazamiento de la placa continental. Recordemos cuando el mar se retiró de playas de Tijuana y la gente entusiasmada dijo: mira qué generoso es el mar, vamos a construir hoteles, restaurantes, etcétera, etcétera. Y así lo hicieron. Entonces el mar decidió regresar por lo que es de su propiedad, por lo que será de su propiedad. Y los resultados estuvieron en su momento a la vista. En lo que respecta a su historia reciente, debemos señalar que es poco conocida hasta por la mayoría de la población que la habita. En primer lugar, porque más de la mitad de quienes aquí vivimos venimos de otra parte de la República, y el resto constituido por nativos, con excepción de unos cuantos centenares de adultos, pues es muy joven. El crecimiento demográfico, es decir, el crecimiento de la población, ha sido muy acelerado y en algunas épocas explosivo. Se considera a grosso modo que la población se duplica cada 10 años. Según datos del INEGI, Tijuana tenía en 1900 solo 350 habitantes. En 1950, 65.364 habitantes. Y en el 2000, 1.210.820 habitantes. Esto sin contar la permanente población flotante, constituida por turistas, por visitantes en plan de negocios y también por trabajadores migrantes. El ser la ciudad ubicada más al noroeste del país, vecina de la ciudad fronteriza más importante en el sur de los Estados Unidos, estar constituida por una importante población migrante, le da a nuestra ciudad una caracterización muy singular y provoca en el observador superficial grandes y lamentables confusiones. Se considera, por ejemplo, que nuestra ciudad es eminentemente turística, lo cual es falso. Se le considera dentro y fuera del país como altamente violenta e insegura, lo cual también es falso. Dentro de los parámetros nacionales reales es, insisto, relativamente falso. La inseguridad es hoy, desgraciadamente, un problema nacional, un problema internacional también. Y en términos generales, el tijuanense y los residentes de 10 o de más años estamos acostumbrados a vivir y a convivir en paz, pero lo peor y más ofensivo es que se nos considera como poco patriotas o como menos nacionalistas. En algunos medios nacionales, algún comentarista despistado considera que imitamos a los estadounidenses en su lenguaje y en su forma de vivir, en usos y costumbres también, y que despreciamos lo nuestro,
lo mexicano. Cuán equivocados están los que así piensan y se dejan llevar por sus apariencias. A lo largo de nuestra corta historia, hemos dado muestras de patriotismo y amor a nuestra cultura. Aquí, desde la injusta guerra que los Estados Unidos lanzó contra México para apoderarse, primero de Texas y luego de más de la mitad del territorio nacional, se han dado en la región muestras de acendrado nacionalismo, de heroico amor a la patria. Basta mencionar algunos casos como la batalla de San Pascual, el 6 de diciembre de 1846, en que un grupo de lanceros sin armas de fuego venció cerca de lo que hoy es Escondido, en el condado de San Diego, a una fuerza superior y bien armada de soldados yanquis. Otro suceso ejemplar es la invasión de extranjeros en 1911, en la que los baja californianos, particularmente los tijuanenses, dieron muestras de valor y patriotismo en grado heroico. Finalmente, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un ejército de más de 20,000 soldados norteamericanos, bajo las órdenes del general DeWitt, pretendía pasar a territorio mexicano por la garita de San Isidro, el pueblo tijuanense en masa se apostó en la línea internacional para impedirlo, y solo los buenos oficios y la habilidad diplomática del general Lázaro Cárdenas pudieron evitarlo y revertir las intenciones intervencionistas en ayuda y asesoría técnica especializada para nuestro ejército y bajo las condiciones y mando del propio general Lázaro Cárdenas, entonces comandante de la región militar del Pacífico. A partir de la fecha en que se decretó el Estado Libre y Soberano de Baja California, en 1952, la población se multiplicó varias veces y esta ciudad pasó de ser un punto en la frontera a una de las ciudades más importantes de México, como señalamos anteriormente. Vale la pena conocer, aunque sea superficialmente, qué ha sucedido en poco más de un siglo en esta ciudad, incomprendida, vilipendiada, pero que a todos abre sus brazos generosos y a todos da oportunidad cuando de trabajar con entusiasmo y honestidad se trata. ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos cada domingo, cada programa, a referirnos a la historia de nuestra ciudad, bien apoyados en los trabajos de investigación de historiadores, de cronistas como Mario Ortiz Villacorta Lacabe, con Gabriel Trujillo Muñoz, un historiador mexicalense digno de crédito. Le daremos su lugar porque lo merece a Leobardo Saravia. Lo hemos hecho ya con historiador ensenadense el licenciado Rivera. Lo vamos a hacer con el licenciado Conrado Acevedo Cárdenas, es decir, para llegar con el mismo tema, pero con una diversidad de opiniones. Esto enriquece, esto nos permite que aprendamos más para poder apreciar más, querer más a la ciudad de Tijuana, echar raíces en su tierra y una cosa muy importante, desarrollar el sentimiento de propiedad y de pertenencia. Esto es y será, se los prometo, maravilloso. Comenté con ustedes un esfuerzo del profesor Mario Ortiz Villacorta Lacabe, porque resumió la riquísima historia de nuestra ciudad
en 3 minilibros. Y les comenté el primero, cuando hablaba de la formación de nuestra ciudad, de quienes fueron sus primeros integrantes, etcétera, etcétera. Y ahora quiero decirles cómo este cronista de nuestra ciudad nos habla en un rápido recuento de los orígenes físicos e históricos de lo que es hoy nuestro municipio. Dice, hemos fijado sus límites, su ubicación geográfica, su clima y otros aspectos de importancia, como son señalar cómo nació esta población fronteriza, cuyo territorio estaba unido políticamente al de la misión de San Diego de Alcalá, lo que hoy es el condado de San Diego. Estos datos son importantes porque nos ayudan a entender que en realidad Tijuana es una ciudad muy joven y que ha crecido aceleradamente sin darle tiempo a que su población se asiente y sus costumbres y características se establezcan de manera definitiva, pues como dijimos en el número anterior, nos recuerda el autor, el profesor Ortiz Villacorta Lacabe, cada 10 años la población de este municipio se duplica, lo cual tiene consecuencias de tipo social, cultural, político y desde luego económico y de urbanización. En esta ocasión veremos cómo se formó en realidad lo que hoy es la zona urbana de Tijuana, los últimos años del siglo XIX y la primera década del siglo XX, es decir, la Tijuana de ayer. Como era natural, muchos de los mexicanos que tenían prósperos ranchos y negocios en California, ante la llegada de miles y miles de norteamericanos, en su mayoría aventureros provenientes no solo de los estados del norte, sino de países europeos y otras regiones del planeta, sintieron que su mundo se había perdido. Los hostigamientos y las agresiones de los nuevos colonos no se hicieron esperar y muchos ranchos fueron incendiados, sus familias agredidas y los que resistieron fueron asesinados. Importantes rancheros se trasladaron al lugar más cercano y parecido a sus antiguas posesiones. Así, familias como los Argüello, que aunque ya vivían desde principios de siglo en la zona, establecieron y se desarrollaron en lo que llegaría a ser Tijuana. Cabe hacer una referencia a los primeros habitantes de la zona, que fueron desde luego los indígenas, como dijimos ya en una ocasión. Pero en 1828 se estableció la familia Argüello, con motivo de la concesión que el gobernador José María Echeandía otorgó al capitán Santiago Argüello Moraga en 1829, se construye la casa del rancho de San Antonio Abad o Tía Juana, que aparece al sur del arroyo Tijuán, precisamente ubicado al norte del arroyo junto al cerro. Estos datos están contenidos en la historia que ya hemos leído convenientemente. En esta época se empiezan a trazar algunos planos o mapas que señalan estos asentamientos humanos
posteriores a la ocupación de los nativos o pueblos indígenas, que van a convivir algún tiempo con los rancheros que fueron llegando y posesionándose de las tierras en las que libremente vivían los indígenas, ajenos a todo sentimiento de posesión y avaricia. El primer plano se levantó en 1833, como ya señalábamos, el segundo en 1850, por el agrimensor José Salazar, marcando la línea divisoria entre los dos países. En 1873, el ingeniero Jacobo Blanco, por encargo del gobierno mexicano, que ya empezaba a tener preocupación por estas tierras, un acontecimiento importante en la vida de la población fue la instalación de la primera aduana fronteriza en 1874. Esto se hizo con el objeto de controlar el tráfico de mercancías y personas que se realizaba libremente por la zona. Dos problemas importaban a las autoridades: el saqueo de oro en las minas de Real del Castillo, al este de Ensenada, cercano al poblado de Ojos Negros, y el libre tránsito de mercaderes y tropas de los Estados Unidos, que, como apuntábamos ya, les era mucho más fácil cruzar la frontera hacia el sur por Tecate y reingresar a California por Tijuana, que atravesar las montañas rocallosas para llegar a las ciudades del Pacífico. Es importante resaltar que los temas históricos permanecieron olvidados por mucho tiempo, sin dejar de mencionar la importante aportación del insigne historiador sudcaliforniano, el profesor Pablo L. Martínez, un verdadero pionero en la historia de Baja California. Sin embargo, gracias a la participación de un grupo de historiadores profesionales, encabezados por el doctor David Piñeira, fundador del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, con la colaboración de Jesús Ortiz Figueroa, encabezaron a un grupo de jóvenes investigadores y dieron aliento de manera sistemática a los estudios de nuestro pasado inmediato. Entre otros problemas, existía uno de particular importancia, el de la fundación de la ciudad de Tijuana, y otro no menos importante y apasionado, como lo fue el del origen de su nombre, de suyo enigmático, por la carencia de raíces conocidas en nuestro idioma y de nuestras lenguas madres como el latín, el griego y las lenguas indígenas del altiplano mexicano. El primer problema que ocupó la preocupación y el interés de un grupo de tijuanenses distinguidos durante algunos años tuvo su crisis en la década de los años 70, precisamente entre 1975 y 1976, en que el ayuntamiento presidido por el licenciado Fernando Márquez Arce convocó a 2 simposios para tratar el tema. Participaron en los aludidos simposios varios ponentes, pero de acuerdo a la convocatoria solo se aceptaron los presentados por el profesor Celso Aguirre Bernal de Mexicali y el señor Magdaleno Robles Sánchez, secretario del Juzgado de Distrito de Tijuana. El primer simposio se realizó los días 16, 17 y 18 de octubre de 1976
1975. El segundo, los días 5, 6 y 7 de octubre de un año después, 1976. Esto se debió a que los jurados del simposio consideraron que sería útil no precipitarse y dejar un año para la reflexión y la aportación de pruebas. Así, un año después, luego de haber reflexionado y revisado con autoridades en la materia los documentos, se consideró que el 11 de julio de 1889 podía tomarse como la fecha de fundación virtual de la ciudad de Tijuana. Lo de virtual, porque no existe un documento que señale de manera específica y oficial cómo sucedió desde principios de la colonia en otras ciudades del país. Por tanto, como no existe tal documento, se tuvo que pensar en otros que señalaran o pudieran considerarse como suficientes para el arranque urbano de la misma ciudad. Creemos que puede ser de alguna utilidad ilustrativa conocer algunos de los puntos más importantes del dictamen que aparecieron en el periódico oficial del estado de Baja California el 10 de noviembre de 1976. Escuchen, por favor. En cumplimiento de la comisión que nos fue conferida por el octavo Ayuntamiento de Tijuana, para que dilucidásemos el problema de su fundación como asentamiento urbano, tenemos la satisfacción de rendir el siguiente dictamen. 1. De conformidad con la convocatoria lanzada por el Ayuntamiento para la celebración del segundo simposio sobre los orígenes de Tijuana, esta comisión dictaminadora se reunió durante los días 5, 6 y 7 del presente mes de octubre en los salones del Benemérito Centro Mutualista de Zaragoza para conocer y analizar las ponencias presentadas por los participantes sobre el tema de ese simposio. 2. La comisión encontró que las ponencias que cumplieron con los requisitos establecidos por la convocatoria respectiva fueron las suscritas por los señores profesor Celso Aguirre Bernal y Magdaleno Robles Sánchez, en cuanto a que ambas estuvieron formuladas por escrito y apoyadas en documentos pertinentes. Leídas y analizadas las dos ponencias y los documentos respectivos, se vio que la del primero de los nombrados ponentes sostiene que debe tomarse como fecha de la fundación de Tijuana la del 2 de enero de 1864, en virtud de que en tal día se nombró el primer juez de la localidad de Tía Juana en la persona de don José María Bandini, designado por el Ayuntamiento de la frontera norte de la Baja California. Por su parte, el segundo ponente afirmó que la verdadera fecha de la fundación de Tijuana es la del 11 de julio de 1889, por cuanto que fue el día en que se celebró un convenio judicial sancionado por autoridad competente entre los herederos de don Santiago Argüello y del licenciado Agustín Olvera, en virtud del cual se sentaron las bases para el desarrollo urbano de la actual ciudad de Tijuana, conforme a un plano que se anexó al referido convenio,
que fue elaborado por el ingeniero Ricardo Orozco para la fundación del pueblo de Zaragoza dentro del predio de Tijuana. Maleno Robles, pues, obtuvo ese triunfo histórico que lo hace como si fuera el padre de la investigación que nos dio finalmente el origen de la fundación de nuestra ciudad. Un bello ejemplo de perseverancia, de no desmayar en el análisis de tantos documentos viejos que había y el querer mucho a esta ciudad. Eso distingue a Maleno Robles y permite que algunos historiadores e investigadores de todos los tiempos nos digan a quienes vivimos en esta ciudad extraordinaria que tenemos fecha, tenemos ciudad y tenemos un encomiable futuro. Tijuana ha sido, es y será por siempre una ciudad extraordinaria. Hemos llegado así al final de Tijuana ayer y hoy.